Ucrania, uno de los países más grandes de Europa, ha sido históricamente un punto de convergencia entre Oriente y Occidente. Su cultura vibrante, sus diversos paisajes y su importancia geopolítica la convierten en uno de los territorios más fascinantes del mundo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta nación ha enfrentado profundos desafíos, desde conquistas y dominios extranjeros hasta conflictos modernos que redefinen su identidad. Tierra y geografía. Con más de 600.000 kilómetros cuadrados, Ucrania es el segundo país más grande de Europa, solo por detrás de Rusia. Su territorio es predominantemente llano, con vastas llanuras fértiles conocidas como Chernozem, el suelo negro más rico del mundo. Estas tierras han convertido a Ucrania en uno de los mayores graneros agrícolas del planeta, produciendo trigo, maíz y girasol a gran escala. El río Dnieper, que atraviesa el país de norte a sur, ha sido esencial para el transporte, el suministro de agua y el desarrollo de la civilización local. Sus aguas bañan algunas de las ciudades más importantes de Ucrania, incluida Kiev, la capital histórica y cultural de la nación. El clima ucraniano es predominantemente continental, con veranos calurosos e inviernos rigurosos, especialmente en las regiones del norte y este. Sin embargo, Crimea, una península en disputa, tiene un clima más templado debido a la influencia del Mar Negro. Legado histórico. La historia de Ucrania se remonta a la era de los eslavos orientales, quienes formaron la base del antiguo Principado de Kiev en el siglo IX. Esta civilización, próspera e influyente, fue la cuna de muchas tradiciones culturales y religiosas que más tarde moldearían a los pueblos eslavos de Europa Oriental. Durante siglos, Ucrania estuvo bajo el dominio de grandes imperios, como el polaco-lituano, el otomano y, posteriormente, el Imperio ruso. En el siglo XX, tras la Revolución rusa, el país fue incorporado a la Unión Soviética, pasando por periodos de extrema represión, como el Holodomor, una gran hambruna artificial que mató a millones de ucranianos en la década de 1930. No fue hasta 1991, tras el colapso de la URSS, que Ucrania declaró su independencia. Desde entonces, el país ha buscado consolidar su identidad nacional y acercarse a Occidente, un proceso que ha generado significativas tensiones geopolíticas. La Ucrania moderna y sus riquezas. Además de su importancia agrícola, Ucrania es uno de los países más ricos en minerales del mundo. Posee 72 tipos diferentes de minerales, incluyendo hierro, manganeso y titanio, esenciales para la industria global. La minería siempre ha sido uno de los pilares de la economía ucraniana, abasteciendo mercados en Europa y Asia. El país también tiene un sector industrial relevante, con grandes complejos metalúrgicos y un pasado glorioso en la producción aeroespacial. Empresas ucranianas han producido algunos de los aviones más grandes del mundo, como el Antonov An-225 Mrilla, una maravilla de la ingeniería que se convirtió en símbolo del país antes de ser destruido en el reciente conflicto. El papel de las mujeres en la sociedad ucraniana. Ucrania tiene una de las mayores poblaciones femeninas de Europa. Según el Instituto de Estadística de Ucrania, el 53,7% de la población está compuesta por mujeres, una consecuencia directa de eventos históricos y del conflicto reciente. Las mujeres ucranianas son reconocidas mundialmente por su belleza y carisma. Frecuentemente descritas como elegantes y determinadas, desempeñan un papel fundamental en la sociedad. Durante la guerra, miles de ellas han asumido funciones esenciales, desde médicas y voluntarias humanitarias hasta combatientes en las Fuerzas Armadas. La guerra y sus consecuencias. Desde 2014, Ucrania ha sido escenario de uno de los conflictos más complejos de la era moderna. La anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra en el este del país, en la región de Donbass, han resultado en una crisis humanitaria sin precedentes. En 2022, la invasión a gran escala de Rusia provocó un desplazamiento masivo de la población. Según estimaciones de la ONU, alrededor de 8 millones de ucranianos han abandonado el país, siendo el 85% mujeres y niños. Además, datos de la Unión Europea señalan que más de 70.000 soldados ucranianos han perdido la vida en el conflicto,
afectando profundamente la estructura demográfica de la nación. La economía también ha sufrido impactos devastadores. Según el Banco Mundial, los costos de la reconstrucción de Ucrania en los próximos 10 años podrían superar los 486.000 millones de dólares. Sin embargo, la resiliencia del pueblo ucraniano ha sido uno de los principales motores de recuperación del país. El futuro de Ucrania. ¿Qué le depara el futuro a Ucrania? La respuesta sigue siendo incierta. El país continúa buscando su integración en la Unión Europea y la OTAN, mientras intenta reconstruir su infraestructura y economía devastadas por la guerra. La resistencia ucraniana se ha convertido en un símbolo global de lucha por la libertad y la soberanía. Su población, unida por el deseo de un futuro próspero, sigue firme ante los desafíos. La historia de Ucrania no es solo sobre guerra y dificultades. Es una narrativa de fuerza, cultura e identidad. Un país que, a pesar de sus cicatrices, sigue luchando por escribir su propio destino. La riqueza cultural de Ucrania. Ucrania es una de las cunas de la cultura eslava, con una identidad rica y profundamente arraigada en sus tradiciones. El país posee una de las literaturas más antiguas de Europa Oriental, destacando nombres como Taras Shevchenko, el poeta nacional que ayudó a moldear el espíritu ucraniano. La música también ocupa un papel fundamental en la identidad nacional. El dumka, un tipo de canción folclórica melancólica, refleja el alma del pueblo ucraniano. Además, el opak, una danza tradicional llena de acrobacias y energía, es uno de los símbolos culturales más fuertes de la nación. En el arte, el bordado ucraniano, conocido como vyshyvanka, no es solo una expresión estética, sino también un símbolo de identidad. Cada región tiene patrones y colores específicos que llevan significados históricos y espirituales. El cine ucraniano también ha ganado reconocimiento internacional, especialmente en los últimos años, con producciones que exploran la guerra y la cultura del país, como la película Atlantis, de Valentín Vasianovich, galardonada en festivales europeos. La economía ucraniana antes y después de la guerra. Antes del conflicto, Ucrania era una de las economías emergentes más grandes de Europa, con un gran potencial en los sectores agrícola, industrial y tecnológico. El país exportaba productos a más de 200 puertos en todo el mundo, y su producción de acero, carbón y gas natural era esencial para la economía global. Sin embargo, la guerra alteró drásticamente este escenario. La destrucción de infraestructuras esenciales, el bloqueo de puertos y la pérdida de territorios estratégicos resultaron en un colapso económico. El PIB del país cayó más de un 30% en 2022, según datos del FMI. A pesar de esto, la resiliencia ucraniana ha impulsado la recuperación. El gobierno ha buscado acuerdos internacionales para la reconstrucción y el fortalecimiento del sector tecnológico. Con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, Ucrania apuesta por su transformación digital como uno de los caminos hacia su recuperación económica. La influencia ucraniana en la ciencia y tecnología. Pocos lo saben, pero Ucrania fue fundamental para el desarrollo aeroespacial y tecnológico de la antigua Unión Soviética. El país albergó algunos de los mayores centros de investigación de la URSS y fue responsable de proyectos de gran impacto, como el desarrollo de cohetes y satélites. La empresa Yuzmas, ubicada en Dnipro, fue uno de los principales polos de fabricación de misiles balísticos y vehículos espaciales soviéticos. Además, el primer cosmonauta ucraniano, Leonid Kadeniuk, participó en misiones espaciales de la NASA. En la actualidad, Ucrania ha invertido fuertemente en tecnología de drones e inteligencia artificial, sectores que han ganado gran relevancia en el ámbito militar y civil. Las startups ucranianas han llamado la atención del mundo con soluciones innovadoras, especialmente en las áreas de ciberseguridad y criptografía. La importancia de la diáspora ucraniana. La diáspora ucraniana es una de las más grandes del mundo, con alrededor de 10 millones de ucranianos viviendo en el extranjero. Se pueden encontrar comunidades significativas en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Polonia. Canadá,
En particular, alberga una de las mayores poblaciones ucranianas fuera de Europa, con más de 1,3 millones de descendientes. Esta conexión ha convertido al país en uno de los mayores aliados de Ucrania en la escena internacional. En Brasil, la inmigración ucraniana comenzó a finales del siglo XIX, concentrándose principalmente en el estado de Paraná. Las tradiciones culturales, como las iglesias de madera y las festividades típicas, siguen vivas hasta hoy en ciudades como Prudentópolis. La diáspora ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo humanitario a Ucrania, organizando campañas de recaudación y enviando recursos para los refugiados del conflicto. La posición geopolítica y la relación con el mundo. Ucrania siempre ha estado en el centro de disputas geopolíticas entre Occidente y Oriente. Su ubicación estratégica, entre Rusia y la Unión Europea, la ha convertido en un punto de interés para grandes potencias a lo largo de la historia. Desde su independencia, Ucrania ha buscado una mayor integración con Occidente. En 2014, tras la revolución del Maidán, el gobierno ucraniano inició un proceso de acercamiento con la Unión Europea y la OTAN, lo que generó una fuerte resistencia por parte de Rusia. Hoy, Ucrania recibe apoyo militar y financiero de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, pero aún enfrenta desafíos para su adhesión completa a la Unión Europea. El país lucha por equilibrar su seguridad nacional con la necesidad de mantener lazos económicos estables con sus vecinos. El conflicto en curso no solo afecta a Ucrania, sino a toda la estructura geopolítica mundial. Cuestiones como la seguridad energética de Europa y la influencia de la OTAN en Europa del Este siguen siendo puntos de debate global. El renacimiento ucraniano y qué esperar del futuro. Ante tantas dificultades, Ucrania ha demostrado una capacidad impresionante de resiliencia. Con el apoyo internacional y la fuerza de su pueblo, el país busca levantarse y convertirse en una potencia emergente en el escenario global. La reconstrucción de Ucrania será uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Con estimaciones de más de $500.000 millones necesarios para reconstruir ciudades destruidas, los expertos creen que el país podría emerger aún más fuerte, con una infraestructura moderna y una economía digitalizada. La juventud ucraniana ha sido uno de los pilares de esta reconstrucción. Muchos jóvenes que dejaron el país debido a la guerra están regresando con nuevas ideas e innovaciones, impulsando sectores como la tecnología, la agricultura de precisión y las energías renovables. El futuro de Ucrania dependerá no solo de sus líderes políticos, sino también del compromiso de su sociedad y de la solidaridad internacional. Su destino puede ser incierto, pero algo es seguro: Ucrania seguirá luchando, resistiendo y reinventándose. Ucrania no es solo un territorio marcado por guerras y desafíos. Es una nación de cultura rica, un pueblo resiliente y un actor geopolítico crucial en el mundo moderno. ¿Y tú? ¿Qué crees que depara el futuro para Ucrania? ¿Podrá el país resurgir como una potencia europea?